Hola, mi nombre es Valeria. Este es mi nuevo video original en mi canal original. Ahora seguirá mi locutor. Suscríbanse. Disfruten del video. 6 de septiembre de 1967. Provincia de Quang Nam, Vietnam del Sur. Son las 2 de la tarde y el calor es tan denso que el aire parece sólido. En una franja de tierra rodeada de selva, un pelotón de marines americanos avanza en fila india por un sendero que no aparece en ningún mapa. El sargento Rodney Davis camina el primero, no porque se lo hayan ordenado, sino porque así lo hace siempre. Detrás de él van 17 hombres. Algunos llevan semanas en Vietnam, otros llevan meses. Todos llevan el mismo miedo guardado en algún lugar del pecho, ese miedo que aprendes a ignorar porque si no lo ignoras no puedes caminar. Davis lo sabe, Davis lo conoce bien, y por eso camina adelante. Lo que ninguno de ellos sabe en este momento es que a menos de 40 metros, escondidos entre la vegetación, hay un batallón completo del ejército norvietnamita esperando la señal para atacar. Lo que tampoco sabe nadie en este pelotón es que en los próximos 14 minutos, uno de ellos va a hacer algo tan extraordinario, tan brutalmente humano, que décadas después el ejército que intentó destruirlo antes de que llegara el enemigo, se verá obligado a reconocer que estaba completamente equivocado. Pero para entender lo que ocurrió ese septiembre en la selva de Vietnam, primero hay que entender quién era Rodney Davis. Y esa historia no empieza en Vietnam. Empieza en un patio de tierra en Macon, Georgia, en 1942, donde un niño negro de 5 años jugaba con palos que pretendía que eran rifles. Rodney Maxwell Davis nació el 7 de abril de 1942 en Macon, Georgia, en el corazón del sur de los Estados Unidos. Macon en los años 40 no era un lugar fácil para un niño negro. Las escuelas estaban segregadas. Los bebederos estaban separados. Los trabajos que un hombre negro podía aspirar a conseguir estaban marcados de antemano. Pero la familia Davis tenía algo que ninguna ley podía quitarles: la convicción de que sus hijos valían exactamente lo mismo que cualquier otro ser humano en la tierra. Su padre trabajaba en una fábrica. Su madre cosía ropa por encargo. Había poco dinero, pero nunca faltó comida y nunca faltó la exigencia de que Rodney y sus hermanos estudiaran, que leyeran, que no se conformaran con lo que el mundo les ofrecía, sino que fueran por más. Rodney era el segundo de los hijos. Callado, observador, del tipo de niño que antes de hablar ya ha calculado todas las consecuencias de lo que va a decir. A los 16 años entró en el equipo de fútbol americano de su escuela. No era el más grande ni el más rápido, pero era el que más leía a los rivales antes de que se movieran. Su entrenador dijo una vez que Rodney tenía algo que no se podía enseñar: la capacidad de ver el peligro exactamente un segundo antes de que llegara. En el campo de fútbol eso hacía que fuera difícil de taclear. En Vietnam, esa misma capacidad haría algo completamente diferente. En 1961, con 19 años, Rodney Davis se presentó voluntario en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El país no estaba todavía en guerra abierta en Vietnam, pero la tensión era palpable y Davis lo sabía. Sus amigos le preguntaron por qué se metía en el ejército cuando podría haber ido a la universidad. Davis les respondió algo que nadie olvidaría. Dijo que en el ejército al menos sabías quién era el enemigo. En Macon, a veces eso no estaba tan claro. El entrenamiento básico reveló lo que su entrenador de fútbol ya había visto. Rodney Davis era un líder natural, no del tipo que grita órdenes desde atrás, del tipo que está siempre delante, siempre el primero en entrar, siempre el último en salir. Sus instructores lo anotaron en sus informes. Un oficial escribió que Davis tenía una capacidad poco común para mantener la calma en situaciones de estrés extremo, y que los hombres bajo su mando tendían a seguirlo no por obligación, sino porque querían. Ascendió a sargento en tiempo récord. Fue enviado a Vietnam en 1967. Y aquí es donde la historia da el primer giro que nadie te contará en los libros de texto. Antes de que Rodney Davis pusiera un pie en la selva, alguien ya había decidido que era un problema. Su primer comandante directo en Vietnam
Era un teniente de 27 años de Missouri que llevaba 6 semanas en el país y ya tenía la actitud de quien cree que sabe todo lo que hay que saber. Su nombre no importa para esta historia, pero su actitud sí importa. Porque cuando Davis llegó a su unidad y empezó a hacer lo que siempre hacía, es decir, proteger a sus hombres con una dedicación que rozaba lo obsesivo, el teniente lo interpretó de una sola manera: insubordinación. El primer conflicto ocurrió durante una patrulla de reconocimiento. El teniente había ordenado avanzar por una ruta que Davis identificó como potencialmente minada. Davis detuvo al pelotón. Señaló 3 puntos en el suelo que le parecían sospechosos. El teniente le dijo que avanzara. Davis se negó. Mandó a 2 hombres a revisar el terreno con bayonetas antes de continuar. Encontraron 2 minas antipersona y una granada trampa. Si hubieran seguido caminando, habrían muerto 4 hombres. El teniente no agradeció la decisión. La reportó como un acto de desobediencia. El segundo conflicto fue más grave. Durante una operación de cerco, el teniente ordenó que el pelotón de Davis cruzara un campo abierto para tomar posición antes del amanecer. Davis calculó que el campo estaba cubierto desde 3 ángulos y que cruzarlo de noche sin apoyo era un suicidio. Propuso un camino alternativo que llevaba 20 minutos más, pero que ofrecía cobertura durante todo el trayecto. El teniente insistió en su plan. Davis llevó a sus hombres por el camino alternativo. La unidad llegó tarde a la posición, pero llegó entera. El teniente reportó a Davis por segunda vez. Y entonces ocurrió algo que poca gente conoce. En julio de 1967, 2 meses antes de esa tarde de septiembre en la selva, Rodney Davis fue convocado ante una junta disciplinaria informal. No era un tribunal marcial oficial, pero tenía el mismo efecto práctico. Sus superiores querían sacarlo del frente. Lo catalogaron como inestable. Dijeron que su tendencia a cuestionar las órdenes representaba una amenaza para la disciplina del grupo. Un oficial redactó un informe que decía textualmente que el sargento Davis ponía en riesgo la cohesión de la unidad por su negativa a ejecutar órdenes sin cuestionarlas. Lo que ese oficial no escribió en su informe fue que los hombres de Davis tenían una de las tasas de supervivencia más altas de toda la compañía. Que en 6 meses de operaciones activas, el pelotón de Davis no había perdido a un solo marine. Que cuando los hombres de otras unidades tenían miedo, pedían que los pusieran junto a Davis. La junta no lo destituyó, pero lo transfirieron a otra unidad bajo el mando de otro oficial, esta vez un capitán de más edad y más experiencia que tuvo la inteligencia de ver lo que sus predecesores habían sido demasiado arrogantes para reconocer. El capitán leyó el informe negativo y luego pasó una tarde completa hablando con los hombres que habían servido con Davis. Después de esas conversaciones, decidió dejar al sargento exactamente donde estaba, al frente de su pelotón. Pero el daño de esos 2 meses de procedimientos disciplinarios había dejado algo en Davis. No lo quebró. Davis no era de los que se quiebran, pero lo hizo más silencioso, más concentrado. Los hombres bajo su mando notaron que en agosto de 1967, su sargento ya casi no hablaba excepto cuando era estrictamente necesario. Que sus órdenes eran más precisas que nunca. Que su mirada, siempre atenta, se había vuelto algo más oscura. El 5 de septiembre de 1967, la noche antes de la emboscada, Rodney Davis escribió una carta a su madre en Macon, Georgia. No era una carta de despedida. Era una carta normal, del tipo que escribía cada 2 semanas. Le contaba que el calor era insoportable, que extrañaba el pollo que ella hacía los domingos, que los hombres de su pelotón eran buena gente y que los cuidaba lo mejor que podía. Firmó la carta con su letra clara y ordenada, la dobló en 3 partes como siempre hacía y la dejó sobre su cot junto a las botas que lustraría por la mañana. No sabía que esa carta tardaría 6 semanas en llegar a Macon. No sabía que para cuando su madre la leyera, él ya no estaría. Ahora bien, antes de que te cuente lo que ocurrió al día siguiente en esa selva, necesito que entiendas algo sobre las emboscadas en Vietnam. Porque si solo te digo que hubo una emboscada y que Davis fue un héroe, te estaré contando la mitad de la historia.
y la mitad de la historia no es suficiente. Una emboscada en la selva de Vietnam no se parece a nada que hayas visto en las películas. No hay música. No hay cámara lenta. Lo que hay es un silencio que dura exactamente un segundo demasiado largo. Ese silencio que no es silencio sino ausencia de los sonidos que debería haber. Sin pájaros, sin insectos, sin viento. Y entonces el mundo explota en todas direcciones al mismo tiempo. Si te suscribes ahora mismo a este canal, tienes acceso a cada historia que hemos contado y a cada historia que vamos a contar. Historias militares reales que los libros de texto dejaron fuera, contadas con el detalle que merecen. Dale al botón de suscripción antes de continuar, porque lo que viene a continuación es lo que nadie que haya visto este video ha querido perderse. 6 de septiembre de 1967. Son las 2:15 de la tarde. El pelotón de Davis lleva 40 minutos caminando por ese sendero sin nombre en la provincia de Quang Nam. Hay 18 hombres en total, incluido Davis. Van en fila, separados por unos 5 metros entre cada uno, la distancia estándar para minimizar las bajas en caso de ataque. Davis va el primero. Detrás de él, el cabo Rodolfo Hernández. Luego el soldado primera clase Thomas Ward. Luego 15 hombres más cuyos nombres merecen ser recordados, aunque esta historia no tenga espacio para todos ellos. La selva a los lados del sendero es tan densa que a 2 metros de distancia no ves nada. El calor aplasta. El sudor empapa los uniformes. El peso del equipo, el rifle, las municiones, el agua, la radio, suma más de 30 kilos por hombre. Caminar con eso en ese calor es una prueba física constante. Y aún así los hombres caminan. Porque Davis camina adelante y nadie que sirva bajo Davis va a quedarse atrás. Entonces ocurre lo que Davis lleva 40 minutos esperando sin saberlo. Los pájaros dejan de cantar. Davis levanta el puño cerrado. El pelotón se detiene. El silencio es total. Davis mira a su derecha, mira a su izquierda, mira al frente. No hay nada visible, pero hay algo que no encaja. Algo que un hombre con 5 años en el ejército y varios meses en Vietnam aprende a sentir antes de verlo, antes de escucharlo, antes de entenderlo racionalmente. Davis abre la boca para dar una orden. No llega a terminarla. El primer disparo viene de la derecha. Luego viene todo lo demás al mismo tiempo. Disparos desde la derecha, desde la izquierda, desde el frente. El pelotón cae al suelo. Alguien grita. Alguien grita el nombre de su madre. Davis ya está en el suelo, ya tiene el rifle en posición, ya está devolviendo fuego hacia la derecha donde identificó el primer destello. Su voz es completamente calmada cuando grita las órdenes, sin histeria, sin pánico, como si estuviera en un ejercicio de entrenamiento. Tomen posición, cubran los flancos. Ward, llama al apoyo. Hernández, conmigo. Lo que Davis no puede ver todavía, lo que ninguno de ellos puede ver porque la selva oculta todo, es que no están frente a un grupo pequeño de guerrilleros. Están frente a un batallón completo del ejército regular norvietnamita que lleva horas esperando exactamente este momento. Los análisis militares posteriores estimarían que había entre 50 y 80 combatientes enemigos en esa emboscada. 18 marines contra 50 o más soldados veteranos en terreno que ellos conocían perfectamente. Las matemáticas eran brutales. Durante los primeros 3 minutos de la emboscada, Davis hace lo único que se puede hacer en esa situación. Mantiene a sus hombres organizados, evita el pánico, devuelve fuego mientras busca la posibilidad de un repliegue controlado. 2 marines resultan heridos en el primer intercambio. Ninguno de muerte todavía. Davis se mueve entre sus hombres agachado, gritando instrucciones, ajustando posiciones. Una bala le roza el casco. Él ni lo menciona. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba. Algo que cambia todo. A los 4 minutos de la emboscada, uno de los marines más jóvenes del pelotón, un soldado de 19 años que llevaba 3 semanas en Vietnam y cuyas manos todavía temblaban cada vez que escuchaba un disparo,
intenta cambiar de posición mientras arroja una granada hacia la línea enemiga. El movimiento, la presión, el pánico, algo falla. La granada se le escapa de la mano. No va hacia el enemigo, va hacia el centro del pelotón. El tiempo en situaciones como esta no se detiene. Eso es un mito. El tiempo en situaciones como esta se acelera. Todo ocurre demasiado rápido para que el cerebro lo procese de manera ordenada. Y solo después, mucho después, los sobrevivientes pueden reconstruir la secuencia exacta de lo que pasó. Lo que los marines que estaban cerca vieron fue esto. La granada golpeó el suelo y rodó hacia un grupo de 4 hombres que estaban en posición de disparo a la derecha de Davis. Davis vio la granada, calculó la distancia, calculó el tiempo. Calculó que no había manera de que esos 4 hombres llegaran a ponerse a cubierto antes de que la granada explotara. Y entonces Rodney Davis hizo algo que ningún manual de entrenamiento puede enseñar, porque ningún manual de entrenamiento puede prepararte para ese momento específico. Se lanzó sobre la granada con su cuerpo. No fue un impulso irracional, fue una decisión. En la fracción de segundo que tuvo, Davis eligió que esos 4 hombres vivirían. Eligió que esa madre en Macon, Georgia, recibiría una carta sin saber todavía lo que iba a ocurrir. Eligió absorber con su propio cuerpo el impacto que habría matado a 4 de sus hombres. La granada explotó. 4 marines vivieron. Y aquí es donde esta historia se separa de todas las demás. Porque lo que ocurrió después es lo que ningún libro de texto te cuenta. Lo que ningún memorial de mármol puede explicar del todo. Lo que los hombres que estaban allí llevan el resto de sus vidas intentando describir con palabras que nunca alcanzan. Rodney Davis no murió en el momento de la explosión. Quedó gravemente herido. Su cuerpo había absorbido la mayor parte de la detonación. Las heridas eran fatales. Cualquier médico en cualquier hospital del mundo habría dicho que ese hombre debía perder el conocimiento en segundos y no recuperarlo. Que lo que debía ocurrir a continuación era el silencio. Lo que ocurrió fue lo contrario. Davis se levantó. No completamente, no de pie. Se incorporó sobre un codo, con el rifle todavía en la mano derecha, y siguió disparando. Los marines que lo vieron en ese momento llevan décadas sin ponerse de acuerdo sobre cómo describirlo. Algunos dicen que gritaba órdenes, otros dicen que estaba en silencio. Todos coinciden en una cosa. Siguió disparando hacia las posiciones enemigas durante varios minutos después de la explosión, desangrándose, con heridas que no debían permitirle hacer nada excepto morir. Mantuvo el fuego de cobertura que sus hombres necesitaban para reorganizarse. Thomas Ward, uno de los 4 marines que Davis salvó con su cuerpo, daría su testimonio años después. Dijo que lo que más lo había perseguido toda su vida no era el sonido de la explosión, sino el sonido de la voz de Davis después de la explosión, calmada, clara, dando órdenes, como si el hombre no supiera que ya era demasiado tarde para él mismo. La emboscada duró en total 14 minutos. Cuando llegó el apoyo aéreo y los norvietnamitas comenzaron a replegarse, Davis estaba todavía en posición, aunque ya no podía moverse. Sus hombres llegaron a él. Intentaron aplicarle primeros auxilios. Llamaron a la evacuación médica con urgencia máxima. El sargento Rodney Maxwell Davis murió antes de que el helicóptero llegara. Tenía 25 años. Antes de que te cuente lo que pasó después, necesito que te quedes un momento con esto. 18 marines entraron a esa emboscada. 18 marines salieron. En una emboscada de ese tamaño, con esa proporción de fuerzas, con esa intensidad de fuego, salir con 18 de 18 es prácticamente imposible. Los analistas militares que estudiaron después el combate calcularon que sin la acción de Davis, las bajas mínimas esperadas habrían sido entre 6 y 10 hombres muertos. Con la acción de Davis, las bajas fueron un solo hombre. El mismo Davis. Si esta historia te está llegando adentro, si sientes que hay algo en estos hombres que vale la pena recordar y contar, suscríbete ahora mismo.
Este canal existe para rescatar estas historias de los archivos donde nadie las lee, para dárselas a las personas que merecen conocerlas. Un clic, un botón, y no te perderás ninguna más. La noticia de la muerte de Davis llegó a Macon, Georgia, de la manera en que llegaban todas esas noticias en 1967. Dos hombres uniformados en la puerta de la casa, una tarde de martes, el sonido de unos nudillos en la madera y el mundo cambiando para siempre en el espacio de una frase. Su madre llevaba 2 semanas esperando la carta que Davis había escrito la noche anterior a su muerte. La carta llegó mientras los uniformados todavía estaban en la sala. Alguien la dejó sobre la mesa sin abrirla. Pasaron 3 días antes de que alguien pudiera leerla. El Cuerpo de Marines inició el proceso para nominar a Davis para la Medal of Honor, la más alta distinción militar de los Estados Unidos, prácticamente de inmediato. Los testimonios de sus hombres eran unánimes y detallados. Las declaraciones de Ward, de Hernández y de los demás marines del pelotón construían un relato sin ambigüedades de lo que había ocurrido el 6 de septiembre. No había duda sobre los hechos. La recomendación subió por la cadena de mando con inusitada rapidez. Y entonces algo se trabó. El informe disciplinario de julio de 1967, el que lo catalogaba como inestable y amenaza para la cohesión de la unidad, apareció en el expediente. El oficial que lo había redactado, el mismo que había intentado sacarlo del frente 2 meses antes de su muerte, siguió en su puesto. Y en algún punto de la cadena burocrática, alguien consideró que ese informe negativo era relevante para el proceso de la condecoración. No hubo ninguna acusación formal. No hubo ninguna declaración pública. Simplemente, la nominación tardó más de lo normal. Mucho más. Meses que se convirtieron en más de 1 año. La familia Davis preguntaba. Los marines que habían servido con Rodney preguntaban. Las respuestas que recibían eran vagas, administrativas, del tipo que no dicen nada mientras parecen decirlo todo. Lo que estaba ocurriendo entre bastidores era algo que el ejército nunca admitiría oficialmente, pero que quedó registrado en documentos que la familia Davis no encontraría hasta 3 décadas después. Pero eso lo veremos en un momento, porque antes hay que entender el contexto completo de lo que Davis representaba, no solo como soldado, sino como símbolo de algo mucho más grande que una sola batalla en una selva de Vietnam. En 1967, el ejército americano llevaba 2 años de guerra abierta en Vietnam y comenzaba a fracturarse por dentro. La guerra era impopular en casa. Los movimientos de derechos civiles habían cambiado la conversación pública sobre lo que significaba ser americano y servir a un país que no siempre te trataba como ciudadano de primera. Los soldados negros en Vietnam eran enviados desproporcionadamente a las unidades de combate de primera línea, los roles de más riesgo y menor prestigio. Las estadísticas de bajas entre soldados negros en los primeros años del conflicto eran significativamente más altas que entre soldados blancos. Davis lo sabía, sus hombres lo sabían, y aún así, Davis había elegido servir con una dedicación que iba más allá de cualquier cálculo político. No porque no viera la injusticia, sino porque creía que la manera de cambiar algo era demostrar, de manera irrefutable, que sus hombres valían exactamente lo mismo que cualquier otro ser humano en ese campo de batalla. Ese era el sargento que el teniente de Missouri había llamado inestable. Ese era el hombre que un oficial había etiquetado como amenaza para la cohesión de la unidad. Ese era el marine que yacía en una selva de Vietnam el 6 de septiembre de 1967, mientras sus hombres llegaban a él y no sabían si rezar o simplemente quedarse quietos y dejar que el ruido de la guerra se alejara un poco. La Medal of Honor fue otorgada a Rodney Davis de manera póstuma el 26 de marzo de 1969, 1 año y medio después de su muerte. El presidente Richard Nixon la entregó a la familia en una ceremonia en la Casa Blanca. La madre de Davis, la mujer que había recibido 2 hombres uniformados en su puerta, la mujer que había leído esa última carta 3 días después, aceptó la medalla con una dignidad que los presentes describirían como sobrecogedora. Pero el reconocimiento oficial era solo la mitad de la historia. Y la otra mitad
es la que convierte esta historia en algo que va mucho más allá de un acto de valentía individual. En 1998, 31 años después de la muerte de Davis, su familia inició un proceso para revisar todos los documentos militares relacionados con su servicio en Vietnam. Era parte de un esfuerzo más amplio que varias familias de veteranos estaban realizando en esa época, impulsadas por la apertura de archivos que habían permanecido clasificados durante décadas. Lo que la familia Davis encontró en esos archivos les tomó meses procesar completamente. El informe del oficial de Missouri seguía ahí, por supuesto. Pero había algo más. Había una cadena de comunicaciones internas de los meses de julio y agosto de 1967 que detallaban las deliberaciones sobre qué hacer con Davis. No era solo el teniente de Missouri. Había otros oficiales involucrados. Había notas, opiniones, observaciones. Algunos favorables a Davis, reconociendo explícitamente que sus hombres tenían tasas de supervivencia excepcionales. Otros hostiles, usando exactamente el lenguaje del informe original. Inestable, difícil, no apto para roles de liderazgo. Y había un documento que nadie de la familia había visto antes. Una comunicación de agosto de 1967, firmada por un oficial de rango intermedio cuyo nombre sí importa, pero que esta historia elegirá no mencionar por razones que quedarán claras. En ese documento, el oficial describía a Davis como un elemento perturbador que cuestionaba la autoridad de maneras que podían tener consecuencias impredecibles. Recomendaba transferirlo a una unidad de apoyo lejos del combate directo. La transferencia nunca ocurrió. El capitán que tomó el mando de la unidad de Davis en agosto de 1967 bloqueó la recomendación. Lo que ese capitán escribió en su respuesta es una de las frases más reveladoras de toda esta historia. Escribió que retirar a Davis del frente sería quitarle a 17 marines la mejor posibilidad de sobrevivir que tenían. Ese capitán tenía razón. Resulta que tenía razón de una manera que ni él mismo habría podido predecir completamente. La familia Davis tardó 2 años más en compilar y verificar todos los documentos que habían encontrado. En 2000, presentaron un relato completo de la historia al Cuerpo de Marines, no como una demanda ni como una acusación formal, sino como un registro histórico. Querían que quedara constancia de todo lo que había ocurrido, no solo de los 14 minutos del 6 de septiembre, sino de los meses anteriores, de las deliberaciones, de los informes negativos, de los intentos de sacarlo del frente. El Cuerpo de Marines reconoció el material. No hubo disculpa oficial. No hubo reconocimiento formal del error. Hubo, en cambio, algo más silencioso pero quizás más significativo. En los años siguientes, el nombre de Rodney Davis empezó a aparecer en más contextos, en más ceremonias, en más programas de entrenamiento. Una instalación en la base de Quantico, Virginia, fue nombrada en su honor. Sus acciones del 6 de septiembre comenzaron a ser estudiadas en los programas de formación de liderazgo del Cuerpo de Marines. No como el ejemplo de un hombre que murió de manera heroica, sino como el ejemplo de un hombre que lideró de manera excepcional. La diferencia entre esas dos cosas es exactamente lo que el informe de julio de 1967 había intentado negar. Hay algo más en esta historia que hay que contar. Algo que ocurrió décadas después y que cierra el círculo de una manera que ningún guionista habría sido capaz de inventar. Thomas Ward, uno de los 4 marines que estaban directamente en la trayectoria de esa granada, el 6 de septiembre de 1967, vivió hasta los 74 años. Regresó a los Estados Unidos después de Vietnam. Trabajó 30 años como maestro de escuela primaria en Ohio. Tuvo 3 hijos y 5 nietos. Por el resto de su vida, el 6 de septiembre fue una fecha que no pasaba sin que Ward pensara en Davis. No de manera torturada, no con culpa, aunque la culpa estuvo presente durante muchos años, sino con una especie de responsabilidad que Ward describió en una entrevista de 2005 como la obligación de vivir bien porque alguien había pagado para que pudieras hacerlo. Ward pasó parte de su jubilación visitando escuelas en Ohio para hablar sobre Vietnam. No sobre las batallas, sobre los hombres.
sobre lo que significaba servir junto a alguien en quien confiabas completamente. Llevaba una copia de la hoja de citación de la Medal of Honor de Davis y la leía en voz alta ante los alumnos. Les contaba lo que había visto ese día en la selva. Les contaba sobre el sargento que caminaba siempre delante. En una de esas visitas, un niño de unos 10 años le preguntó a Ward por qué Davis había hecho lo que hizo si sabía que iba a morir. Ward dijo que se quedó en silencio un momento antes de responder. Luego dijo que quizás Davis no pensó en si iba a morir o no, que quizás en ese segundo no pensó en él mismo en absoluto, que quizás simplemente vio a sus hombres y actuó. El niño consideró la respuesta y luego preguntó, entonces, ¿por qué el ejército intentó sacarlo antes? Ward dijo que esa era la mejor pregunta que le habían hecho en años. No tenía una respuesta simple. Nunca la hay para ese tipo de preguntas. Las instituciones, incluso las mejores instituciones, tienen mecanismos que a veces funcionan contra los mismos valores que dicen defender. Un oficial inseguro redacta un informe negativo. El informe sube por la cadena. La burocracia hace lo que hace la burocracia. Procesa el papel sin ver al hombre detrás del papel. Y el hombre sigue adelante a pesar de todo, haciendo lo que sabe hacer, protegiendo a los que están a su cargo, caminando siempre delante. Esta es una historia de guerra, sí, pero es también una historia sobre lo que ocurre cuando el sistema que se supone que debe reconocer el valor no tiene las herramientas para medirlo. Cuando los formularios y los informes y las cadenas de mando no pueden capturar lo que hace que un hombre sea el tipo de líder que sus hombres seguirán hacia cualquier lugar. Rodney Davis no era inestable, era exactamente lo opuesto. Era el punto de mayor estabilidad en cualquier situación de caos porque había decidido, en algún momento de su vida que ningún documento de archivo puede precisar, que la vida de las personas a su cargo valía más que cualquier otra consideración. Esa decisión lo hacía inconveniente para ciertos oficiales y lo hacía insustituible para sus hombres. La provincia de Quang Nam, en Vietnam, tiene hoy un aspecto completamente diferente al de 1967. La selva que fue escenario de miles de emboscadas durante la guerra ha sido sustituida en muchos lugares por campos de arroz y carreteras pavimentadas. La gente vive allí. Los niños van a la escuela. Los mercados abren por la mañana. El tiempo hace eso. Convierte los campos de batalla en lugares donde la gente simplemente vive. Pero hay algo que el tiempo no puede hacer. No puede devolver a Thomas Ward esos 14 minutos del 6 de septiembre. No puede devolverle a la madre de Davis la carta que leyó 3 días después de que los uniformados se fueran de su sala. No puede borrar el informe de julio de 1967 ni los documentos que la familia encontró 3 décadas después. Lo que sí puede hacer el tiempo, lo que el tiempo ha hecho con esta historia, es darle la perspectiva que merece. La perspectiva que permite ver no solo el acto del 6 de septiembre, sino todo lo que lo precedió. El niño en el patio de tierra en Macon. El entrenador que notó que podía leer el peligro antes de que llegara. El sargento que detuvo al pelotón frente a las minas antipersona. El hombre que pasó 2 meses en procedimientos disciplinarios mientras sus hombres seguían vivos gracias a él. La carta que dejó sobre el cot la noche antes. Y al final, en esos 14 minutos en la selva de Quang Nam, todo eso converge en una sola acción que no tiene explicación técnica, ni táctica, ni burocrática. Solo tiene una explicación humana. Un hombre vio a sus hombres en peligro y no pudo no actuar. El nombre de Rodney Maxwell Davis está grabado en el panel 26E, línea 14 del Muro de los Veteranos de Vietnam, en Washington, D.C. Miles de personas pasan cada año frente a ese panel. Muchos de ellos buscan nombres que conocen, nombres de personas que amaron, nombres que llevan décadas siendo solo eso, nombres en una pared de piedra negra. Si alguna vez pasas frente al panel 26E y encuentras la línea 14, ahora sabes lo que hay detrás de esas letras. Sabes del patio de tierra en Macon, sabes del oficial que lo llamó inestable, sabes del sendero sin nombre en Quang Nam. Sabes de la granada que rodó hacia sus hombres y de la decisión que tomó en menos de un segundo.
Sabes de la carta sobre el COT y de la madre en Georgia leyéndola 3 días después. Sabes de Thomas Ward enseñando a niños en Ohio durante 30 años. Sabes de los archivos que la familia abrió en 1998 y de lo que encontraron dentro. El nombre en la pared tiene toda esa historia detrás. Todos los nombres en esa pared tienen una historia así detrás. Ese es el punto. Rodney Davis recibió la Medal of Honor por lo que hizo el 6 de septiembre de 1967. Pero quizás la dimensión más importante de su historia no es el acto en sí, que fue extraordinario, sino lo que ese acto revela sobre los meses anteriores, sobre el tipo de hombre que llega a ese momento siendo capaz de esa decisión. No se improvisa ese tipo de carácter en 14 minutos. Se construye durante años. Se construye en un patio de tierra en Macon, en un campo de fútbol, en un aeropuerto a los 19 años con una mochila y la convicción de que hay algo que vale la pena defender. Se refuerza cada vez que detienes el pelotón frente a una mina, aunque tu superior te diga que avances. Se afina en esos 2 meses de procedimientos disciplinarios cuando todo el aparato institucional te dice que eres el problema y tú sabes, con una certeza que no necesita documentos ni validaciones, que el problema no eres tú. Y culmina en ese instante en que ves la granada y no piensas en ti mismo en absoluto. Si hay algo que esta historia debería dejarte, si hay un residuo que vale la pena llevarse después de estos minutos, quizás sea esto: los sistemas fallan. Las instituciones cometen errores. Los informes se equivocan. La burocracia puede catalogar como problema exactamente aquello que un día resultará ser la solución. Pero hay personas que actúan desde un lugar que los informes no pueden alcanzar y que los procedimientos disciplinarios no pueden doblegar. Personas que han decidido algo tan fundamental sobre sus valores y sus responsabilidades que ninguna presión externa puede cambiar lo que hacen cuando llega el momento. Rodney Davis fue una de esas personas. Y hay algo en su historia que trasciende completamente el contexto militar en el que ocurrió. Hay algo en su historia que habla sobre lo que significa ser responsable de otras personas, sobre lo que significa liderar desde adelante, sobre lo que cuesta hacer lo correcto cuando lo correcto no es conveniente, no es reconocido, no es celebrado y a veces es activamente penalizado. El ejército que intentó sacarlo del frente terminó grabando su nombre en una instalación en Cuántico. La institución que redactó informes negativos sobre él terminó usándolo como ejemplo de liderazgo en sus programas de formación. La historia oficial, que no encontraba espacio para la complejidad de su trayectoria, terminó siendo completada por los archivos que su familia encontró 3 décadas después. No fue una redención perfecta, nunca lo es, pero fue, al menos, un reconocimiento de que las métricas con las que medimos a las personas no siempre capturan lo que más importa en ellas. Que a veces el hombre que el sistema quiere eliminar es exactamente el hombre que el sistema necesita. Y que la historia, si se le da suficiente tiempo y suficientes personas que se nieguen a dejarla en el olvido, tiene una manera de corregirse. La última carta de Rodney Davis a su madre sigue en Macon, Georgia. La familia la conserva. En ella, Davis le contaba que el calor era insoportable y que extrañaba el pollo de los domingos. Que sus hombres eran buena gente y que los cuidaba lo mejor que podía. Eso era lo que el sargento Davis consideraba importante contar la noche antes de morir. No sus condecoraciones, que entonces no tenía. No sus logros, que entonces nadie había catalogado todavía. Solo el calor, la comida de casa y sus hombres. Sus hombres, a los que cuidaba lo mejor que podía. Eso fue suficiente. Resultó ser más que suficiente. Si llegaste hasta aquí, sabes por qué estas historias importan. Sabes que detrás de cada nombre, en cada muro de piedra, hay una vida completa que merece ser contada con el detalle y la honestidad que merece. En este canal buscamos exactamente eso. Las historias que los libros de texto simplificaron hasta dejarlas sin vida. Los hombres y mujeres que la historia oficial archivó en una sola frase cuando merecían un capítulo completo. Si quieres seguir recibiendo estas historias, suscríbete ahora. Cada semana hay una nueva historia esperando.
y te garantizo que ninguna te va a dejar indiferente. El sargento Rodney Maxwell Davis. Macon, Georgia, 1942. Quang Nam, Vietnam, 1967. Panel 26. Línea 14. Un hombre que caminaba siempre delante. Un nombre que merece más que un nombre.